Iniciamos nuestro curso con conceptos básicos y el primer concepto básico que vamos a revisar es el de corriente eléctrica. Corriente eléctrica normalmente lo definen como un flujo de electrones y se acabó, pero esa definición pues está incompleta. La corriente eléctrica sí es un flujo de carga eléctrica que recorre cualquier material en un determinado tiempo, pero ese material puede ser tanto resistencias como conductores. Siempre va a haber un flujo. Eh, Normalmente son cargas negativas o electrones los que fluyen a través del material. Se representan por la letra I y su unidad de medición son los amperes, que se representan por la letra A. Entonces vamos a tener tres tipos de cargas, normalmente protones, neutrones y electrones, y la que va a estar fluyendo a través del material pues van a ser los electrones, como se ilustra en este pequeño diagrama en la parte de la esquina. Entonces, la corriente eléctrica es la circulación o el flujo de electrones a través de un circuito cerrado, ¿sí? Que siempre va desde el polo negativo de la fuente hasta el polo positivo. O sea, aquí en este caso, mis electrones van del polo negativo al polo positivo y siguen recorriendo el circuito hasta llegar nuevamente a la terminal negativa. Después, siguiente concepto es el voltaje. Normalmente lo define nada más como una diferencia de potencial, que nuevamente está incompleto esa definición. Voltaje sería una forma de medir o de cuantificar esa diferencia de potencial. Y la diferencia de potencial es el impulso que yo requiero para poder mover las cargas eléctricas a través del circuito eléctrico. El voltaje está representado por la letra V y su unidad de medición es el volt o el volt tal cual, que también se representa por una letra V. Entonces, el siguiente diagrama ya me representa un circuito completo donde tenemos una fuente de voltaje, donde yo requiero esa fuerza para poder impulsar los electrones que recorren mi circuito, fluyen a través de un elemento. Este puede ser una resistencia, por ejemplo, un capacitor, un inductor. Sale del elemento y sigue fluyendo a través de mi circuito hasta llegar a la terminal negativa de mi fuente de alimentación. Siguiente concepto importante es la resistencia eléctrica. Y todo material, absolutamente todos los materiales tienen una resistencia eléctrica, algunos mayor, otros menor. Incluso el cobre, que es uno de los elementos más conductivos, tiene una resistencia eléctrica. Esta es una propiedad que tienen los materiales de oponerse al flujo de electrones. Por eso es en mayor medida o en menor medida, depende del material, pero todos tienen esa capacidad. Entonces, el siguiente diagrama muestra tres tipos de materiales, o representa diferentes tipos de materiales. El primero puede ser cobre, por ejemplo, donde vemos muchos electrones fluyendo a través de ese material. El segundo ya no vemos tantos electrones, pudiera ser por ejemplo aluminio. Y el tercero ya vemos todavía más pocos electrones fluyendo a través de ese material. Entonces este podría ser por ejemplo plástico, ¿sí? Tres diferentes elementos con tres resistencias, uno mayor que otro, pero pues es la forma que se representa, ¿no? La resistencia se representa por, no lo anoté aquí, pero se representa por el símbolo omega, que es los ohms, o se mide en ohms. Bueno, ya teniendo esos tres conceptos de corriente, voltaje y resistencia, entonces podemos definir lo que es la ley de Ohm, que básicamente es la descripción de esta ecuación. Básicamente nos dice que la intensidad de una corriente que fluye a través de un conductor eléctrico que se encuentra en un circuito cerrado, pues es directamente proporcional al voltaje que se le aplica a este, o a la diferencia de potencial que se le aplica a este elemento, entre su resistencia, o inversamente proporcional a la resistencia de este elemento. Por ahí encontré una animación que
explica de manera un poco más chusca lo que es la ley de Ohm. O sea, tenemos tres elementos. Uno sería la carga eléctrica, otro sería el que me representa mi tensión o el voltaje que le voy a aplicar a los electrones para que fluyan a través del material, y mi resistencia eléctrica sería este pequeño personaje que pues evita que pasen los electrones, o que pase su compañero, ¿no? Que representa el electrón. Si yo quisiera calcular alguno de estos elementos por separado, o sea, lo que es el voltaje que le aplico al elemento o la resistencia del elemento, pues basta nada más con despejar cada una de las variables. En la siguiente diapositiva están las tres variables ya despejadas. Nuestro siguiente concepto sería el de circuito eléctrico. Básicamente es una red de elementos que está interconectado entre sí y que contienen por lo menos una trayectoria cerrada, forman una trayectoria cerrada. Estos elementos eléctricos pueden ser elementos pasivos, como resistencias, capacitores o inductores, u elementos activos, como diodos, transistores u amplificadores operacionales. Entonces, normalmente cualquier cosa que no requiera de un voltaje inicial es un componente pasivo. O sea, estos nada más tienen que ser conectados al circuito de manera adecuada para que funcionen correctamente. Los elementos activos, bueno, la mayoría de los componentes activos son semiconductores, como los que tengo aquí, diodos, transistores o amplificadores operacionales. Estos tienen que tomar una pequeña cantidad de energía del circuito en el que están conectados para que puedan funcionar. Bueno, ya que estamos con conceptos básicos, resistencias. Resistencias hay de varios tipos. Hay cerámicas, hay, bueno, las que ustedes conocen comúnmente, que usan en electrónica mucho, que son estas primeras, que son de baja potencia. Normalmente son de 1/4 de watt. Las que he visto yo de más watts son de 1 watt tal vez. Entonces son de baja potencia. Las siguientes, que son para aplicaciones de más potencia obviamente, pues son estas de aquí, las del medio, que ya hay algunas de 10 watts, 5 watts, 20 watts, ¿sí? Y hay otras que resisten o pueden disipar más potencia incluso, que son como este tipo, las terceras, donde ya requieren incluso un disipador de calor, en este caso un disipador metálico, ¿sí? Entonces existen estas que son resistencias fijas. Su símbolo pues serían estos dos que están abajo. Uno es el símbolo americano, estándar americano, y otro es europeo. El americano es el de la izquierda y el europeo es el de la derecha. También tenemos resistencias variables, que son por ejemplo los potenciómetros o los trimpots. Su símbolo pues sería el de una resistencia con una flecha cruzada para indicar que pueden variar la resistencia. Después de las resistencias tenemos lo que son fuentes de voltaje. Estos son tipos de fuentes de voltaje de DC o de directa, ¿sí? No van a estar cambiando con el tiempo, simplemente vamos a tener un voltaje fijo durante todo el tiempo que esté conectado. Obviamente es algo ideal. Las baterías pues va decreciendo su voltaje a medida que las estamos usando, pero sigue dándonos un voltaje fijo por un determinado tiempo. Su simbología pues es la que está en la parte de abajo para las fuentes de alimentación de laboratorio o para las baterías, por ejemplo. Y tenemos también fuentes de voltaje alterno, que no tengo su simbología, pero pues sería algo parecido a esta. Estas son de voltaje directo. Los capacitores ya muchos lo saben, son elementos que retienen una carga a través de sus placas o entre sus placas. Hay diferentes tipos también, algunos tienen polaridad, otros no.
Unos son cerámicos, otros, ah, bueno, son cerámicos, el otro olvidé su nombre, pero algunos son polarizados como el primero y los otros no son polarizados, se pueden poner de forma indistinta. Su simbología pues está en la parte de abajo, representa prácticamente dos placas. El siguiente elemento son bobinas. Tenemos los elementos y tenemos su simbología también en la parte de abajo. ¿Cómo representamos la Tierra? Pues la Tierra es un componente que va en todos los circuitos. ¿Sí? Puede ser a través de un conductor que va directamente enterrado a tierra. Y esas son sus simbologías. También tenemos para tierra digital, que es la que normalmente utilizamos. O tierra física, por ejemplo. Y cómo se representa un conductor o un cable, pues nada más es una simple línea que une elementos.